¿Cómo está tu capacidad de asombro? ¿En qué nivel está tu capacidad de asombrarte por las cosas? ¿Eres de los que se asombra con cualquier cosa? ¿Sí? Luis dice, uy. Luis se asombra muy fácilmente, ¿verdad? Creo que vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro en la medida en que vamos creciendo y vamos viviendo diferentes experiencias. Cuando somos más pequeños nos asombramos mucho más que cuando ya somos adultos, ¿no? De hecho, oirás a alguien ya de cierta edad decir, es que a mí ya no me asombra nada, ¿no? Cuando ven las noticias cualquier cosa, dicen, no, es que a mí ya no me asombra nada. Ya esto lo he experimentado, ya lo he vivido, ya lo he escuchado. Nada me asombra, ¿verdad? Yo tengo una forma de medir la capacidad de asombro y es llevarme a alguien al Museo del Prado. Ya visteis cómo va la cosa, ¿no? Ay, no. Tú vete al Museo del Prado y te vas a dar cuenta de quién se asombra por cosas y quién no. Es verdad que hay cosas que te asombran, pero por lo ridículo que son, ¿verdad? Hay autores, no se dice autores, pintores que de repente es un cuadro en blanco y un puntito azul. Y a ti lo que te asombra es que alguien haya puesto ese cuadro ahí y alguien vaya a verlo. Y encima lo compre, ¿no? Y te diga, no, es que un artista estaba tratando de expresarse. Me asombra que con un puntito azul alguien pueda expresar algo, ¿verdad? Y después ves aquellos que son hiper mega realistas, ¿no? Y te asombra por cómo están definidos los trazos y puedes ver los músculos, las sombras y otras cosas, ¿verdad? Y dices, wow, ¿no? Así que, ¿cuál es tu capacidad de asombro? ¿Tu asombro es la de un niño cuando se levanta por la mañana en el día de su cumpleaños y le tienes preparado el desayuno, eso que le gusta y te dice, gracias porque me has sorprendido? ¿Oh? ¿O eres de aquellos que te prepararon algo por tu cumpleaños y dijiste, lo que me merecía? Y no te asombra, ¿no? ¿Cuál es tu capacidad de asombro? Mira, creo que cuando vamos a Cristo Jesús, cuando vamos a su palabra, cuando vamos a su ministerio, podemos llegar a perder ese asombro por las cosas que Cristo Jesús hizo. Si has creído en Cristo Jesús, debe de asombrarte todo lo que Él hizo. Absolutamente todo. Y no podemos perder el asombro de lo que Él hizo. Estábamos escuchando y doy gracias a Dios por los testimonios de esta tarde y no es solamente dar testimonio por algo, sino asombrarnos, reconocer que Dios sigue obrando y que Dios sigue siendo fiel y que Dios sigue siendo bueno y que Dios sigue siendo grande. Y eso nos debe de asombrar y eso debe de ser motivo para expresarlo, porque el asombro hace que comuniquemos. Cuando algo no nos impacta, cuando algo no nos causa impresión, no decimos nada. Sin embargo, cuando algo nos impresionó, cuando algo nos asombró, llegamos y lo compartimos. Oye, mira, estuve en tal sitio y vi tal cosa y fue maravilloso, fue excepcional. De hecho, hay un corito antiguo que cantamos que es maravilloso, ¿es Jesús para mí? Mira que no quería yo cantarla. Del panal maravilloso Jesús es para mí, y más dulce que la miel que emana del panal. Hasta ahí, porque si no, no vamos a terminar nunca. Qué bueno, qué asombroso es que lo sepáis ese corito, ¿verdad? Algunos seguro no lo recuerdan o no lo conocían, pero maravilloso es Jesús para mí. Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. En el capítulo número 10. Y vamos a leer el pasaje entero. ¿Amén? Vamos a ponernos en pie en señal de respeto. ¿Alguien se asombró de que fuera el pasaje entero? Dice a partir del versículo 1. De cierto os digo, en griego sería amén, amén, legojimín. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les quería decir. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, tengo además otras ovejas que no son del redil, y esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues ¿acaso el demonio abrirá los ojos de los ciegos? Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, a que al Padre sacrificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije hijo de Dios sois? Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos acudían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Amén. Puedes tomar tu asiento. Mira, quiero hacerte una declaración. Y la Biblia es clara al respecto. La salvación no es por obras. Pero por las obras de Cristo es que somos salvos. Repito, la salvación no es por obras, pero por sus obras somos salvos. Nos es fácil escuchar a cualquiera y creer a cualquiera que viene a nosotros con buenas palabras y aparentemente buenas intenciones. En términos generales, cuando viene alguien con buen aspecto, que es elocuente en su forma de hablar y nos habla coherentemente respecto a cualquier cosa, tendemos a creerle. Y por un lado,
esto por un lado no está mal, pero por otro lado es un inconveniente. Porque la palabra del Señor es clara respecto a esto. Cuidado con aquellos que vienen vestidos de ovejas y son lobos. La palabra del Señor nos dice, a esto no creáis. Es más, nos dice, y si estuvierais tentados a creerles, mirad sus obras, y por sus frutos los conoceréis. Es interesante que el Señor comience diciendo que Él es el pastor, y que cuando Él llama a sus ovejas, éstas le oyen y le siguen. Pero dice que antes de Él vinieron otros que tenían malas intenciones, y estos son ladrones y salteadores. Cuidado con aquellos que pretenden asombrarnos con algo que no viene de parte de Dios. Déjate asombrar solamente por aquel que es Dios. Es como si le dijéramos a un casado, déjate seducir solamente por tu esposa. O a una casada, déjate seducir y asómbrate con tu esposo. Y no dejes que nadie venga a asombrarte y a mostrarte algo diferente de lo que tienes ya en casa, porque lo que tienes en casa es suficiente. Es lo que te tocó, por cierto. ¿Podría ser mejor? Sí, pero también podría ser peor. Y recuerda que lo que Dios puso a tu lado, a quien Dios puso a tu lado, lo puso con un propósito y una bendición para ti. Y a los que todavía no os ha puesto a alguien a vuestro lado, mirad bien, porque muchos son ladrones y salteadores. Cuidado con que venga alguien a robarte y a quitarte lo que Dios te quiere dar y asombrarte con otras cosas que son muy distintas a las que Dios tiene preparadas para ti. Hermanos, hermanas, cuidado, porque Satanás sigue tratando de imitar a Dios y asombrarnos con sus cosas. Hoy escuchaba en las noticias que están proliferando los ladrones informáticos, que roban los datos de bases de datos. Estaban hablando hoy de la sanidad y estaban diciendo que aunque el sistema de seguridad es bueno, sigue habiendo partes vulnerables y hay ladrones informáticos que tratan de vulnerar esa seguridad y robar esos datos con la única intención de venderlos. Y en el mercado negro, tus datos valen hasta 1.000 euros. Que digo yo, que me den los 1.000 euros y yo le doy los datos. Y no tienen que hacer que me los pidan. Pero decían que esos datos los pueden usar de muchas formas. Y una de las formas en que lo usan es para chantajear a aquellos que tal vez están padeciendo algún tipo de enfermedad que la sociedad hoy en día no acepta y que por lo tanto pueden sacarlo a la luz y pues en un momento dado poner a esta persona en entredicho. Otra forma en que lo hacen es sacando información que usan los malandros para mandar correos que parezcan veraces y aprovecharse de alguna manera. Pinchan un link para poder acceder a tu página web, porque a tu cuenta o a lo que sea, porque va a ser cancelada o cualquier cosa. Cuidado. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas y es Él el único que ofrece vida en abundancia, pero habrá quien te la quiera robar. ¿Y sabéis la forma en que el diablo busca robarnos esa vida? Es captando nuestra atención y hacernos asombrarnos por cosas que no merecen la pena. Es así. Jesús es el buen pastor y aún así no le creemos. ¿Cuál era el principal problema de los oidores de Jesús? Aquellos que le seguían, aquellos que escuchaban sus enseñanzas. Era una contradicción de, por un lado, había algo en su corazón que decía, es alguien especial, pero por otro lado había algo en su cabeza que le decía, no puede ser. La tradición, la costumbre o incluso las voces de alrededor que le decían, no es verdad. No te maravilles de este, porque este viene en nombre de Belcebú. Y es interesante porque el demonio usa esto para que podamos caer en contradicción o no creamos lo que viene de Dios. Y nos hace dudar de aquellas cosas que son de Él.
Este vino a Jesús en la noche, dice Juan 3:2, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nadie puede hacer las señales que él hizo, ni en grandeza ni en número. Asómbrate de esto. Mira, Jesús no tiene por qué justificarse. Muchos que tratan de buscar o simplemente de buscar a Dios o buscarle la vuelta a Dios, tratan de convencer a aquellos que creen en Dios de que no crean, ponen en duda lo que Jesús hizo. Gózate, asómbrate y maravíllate de lo que Jesús hizo en la tierra. Porque lo que él hizo fue verdad. Este relato no es un relato inventado. Si fuera un relato inventado, hemos dicho en muchas ocasiones que habría partes que no pondrían. Por ejemplo, Jesús lloró. ¿Cómo Dios va a llorar? Esa es la gran discrepancia para algunos. Si Jesús era Dios, ¿cómo podía tener sentimientos hacia los demás? ¿Cómo podía tener tristeza? ¿O cómo podría llorar por un amigo que se ha muerto? El texto es veraz. La Biblia es veraz. Y lo que dice acerca de Jesús es verdad. Y te puedo garantizar que Jesús es mucho más de lo que incluso la propia Biblia nos ha dejado señalado. Porque nos dice Juan 21:25, hay muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir de él. Amén. Vuelve a la Biblia una y otra vez. Vuelve a las historias de Jesús una y otra vez y asómbrate de lo que él hizo, porque nadie puede hacer las señales que él hizo, solamente él. Ni por su grandeza, ni en su número. Esas señales dan testimonio de que él es el Hijo de Dios. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños, siempre había alguien que venía diciendo, pues yo conozco a fulano, a mengano. Y venía con ese aire, ¿verdad?, de soy importante. Yo estuve en un programa de televisión cuando era pequeño que se llamaba Queremos Saber. La presentadora de este programa era Mercedes Milá. Y fue un programa top. Ahí estuve yo. No me preguntes por qué, pero ahí estuve yo. No lo cuento, que eso se queda para otro momento. No, estuve porque, y haciendo ese paréntesis, una de las cosas que a mí me asombró de la Biblia es cómo el Señor se ocupó de los más desfavorecidos. Y yo crecí en una familia en donde no teníamos muchas cosas, pero lo que sí teníamos era temor del Señor. Y al igual que en la familia de mi esposa, un corazón muy grande para dar a los demás. Por deciros que en mi casa, mis padres, éramos 7 de familia, no nos alcanzábamos, pero ahí quedábamos, estábamos ahí en empate casi. Éramos 7 de familia, pero en casa había a comer todos los días entre 12 y 13 personas. Porque estábamos en un lugar céntrico y bueno, pues era una forma de ayudar a unos y a otros, así que lo hacíamos por turnos, imagínate. Y mis hermanos formaron parte de una ONG que se llamaba Asociación de Jóvenes por la Integración, que trabajaba con minusválidos, fundamentalmente, y pues desde bien pequeño yo iba con ellos. Los sábados a las 7 de la mañana me levantaba para ir a Leganés en el tren de cercanías y acompañarles para estar con ellos porque entrenaban con un grupo de minusválidos que estaban en una residencia y practicaban la bocha. Y la bocha es una especie de petanca adaptada a aquellas personas con cierta incapacidad de movilidad. El caso es que este programa estaba preparando un especial con asociaciones que trabajaban en diferentes ámbitos y estaban buscando a niños que participaran en esas asociaciones y ahí estaba yo. Así que fuimos a una entrevista en la oficina de Mercedes Milá y de ahí nos convocaron a el día del programa y vinieron a buscarnos un chofer
Todo eso me asombró. Yo de pequeño estaba flipando, como se dice aquí. Nos vinieron a recoger para llevar a Antena 3 y grabar el programa o hacer el programa. Pero en el camino paramos por un hotel y a quien no sabéis a quién recogimos. Imagínate, no lo vas a adivinar. Es más, ni vas a saber quién es, pero a mí me asombró. Era un jugador de baloncesto del Real Madrid. Y no cualquiera, sino uno de los más altos. Fernando Romay. Fui en el coche con Fernando Romay. Imagínate yo como un niño que me gusta el baloncesto del Madrid y Fernando Romay delante de mí. Al día siguiente, claro, ya al colegio, los profesores, los compañeros, que voy a salir en el programa de Mercedes Milá. Ahí estuve yo. Cuando llegué al día siguiente, me sentía importante, me asombró haber estado junto con Fernando Romay. Intercambiamos 2 palabras, no te creas que mucho más, pero fui en el mismo coche que Fernando Romay. ¿Qué quiero decirte con esto? Fernando Romay no es nada. Cristiano Ronaldo no es nada. Taylor Swift no es nada. Dime a alguien que te guste, que te parezca. No es nadie. No le llega ni a la suela del zapato a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es mi amigo. Y espero que lo sea tuyo también. Y eso es suficiente. Porque Él es el Salvador del mundo. Porque Él es quien dice ser. Porque hemos dicho que nadie puede hacer las señales que Él hizo. Y esas señales dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es mi amigo. Y yo me asombro por eso. Y cuando hablo de Él, hablo de lo que Él hizo. No hablo de lo que yo puedo hacer, porque lo que yo puedo hacer no es nada. Lo que tú puedes hacer no es nada. Pero Cristo hizo algo que nadie hizo. Dar su vida por mí. Y me asombra porque no me lo merezco. Y me asombra porque ¿qué tengo yo? ¿Qué soy yo? Para que Él pudiera pensar en mí. Y sin embargo, cuando estaba en aquella cruz, pensó en mí, pero también pensó en ti. Porque Él llevó los pecados del mundo. Él cargó con los pecados del mundo para que tú y yo pudiéramos ser libres, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos tener una vida en abundancia. Así que sus obras son magníficas y hablan de Él. Juan 14:11 nos dice: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creedme por las obras mismas. La salvación no es por obras, pero sus obras nos salvaron. No hacía falta pasar por un seminario para conocer esto. Y no hace falta hoy en día pasar por 3 años de estudio bíblico para saber esto. El Señor Jesús le dijo en Mateo 11, versículos 4 y 5. Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. No le dijo hacer un estudio teológico acerca de si el agua se puede convertir en vino, o científico, si el agua se puede convertir en vino o no. No les dijo si podían ir a ciertas personas a preguntarles si era posible que un ciego recuperara la vista, o si un cojo pudiera volver a andar, o si alguien que estaba muerto pudiera volver a resucitar. No, les dijo: lo que habéis oído y lo que habéis visto, id y contadlo a los demás, contádselo a Juan. ¿Cuánto asombro hay en tu vida por Cristo Jesús? Tienes que crecer en asombro, tenemos que crecer en asombro, tenemos que crecer en ese asombro por las cosas que el Señor nos ha mostrado. Mira, es muy fácil crecer con estas historias y que queden como una historia. La escuchas, la cuentas, la comentas, pero queda en una historia más. Yo os he contado, crecimos en una familia cristiana y hay cosas que damos por hecho, pero nos tienen que asombrar. Que una virgen dé a luz un niño sin haber concebido o haber concebido solamente del Espíritu Santo, al mundo le asombra, para mal, pero le asombra. Que Cristo resucitara al 3er día, el mundo dice no es posible, y nosotros decimos sí, pero no nos asombra, y debe de asombrarnos.
Debe de asombrarnos cada una de las palabras de Cristo Jesús. Debe de asombrarnos cada una de sus obras, porque Él es Cristo Jesús. No hace falta pasar por un seminario para conocer esto. Juan 14, versículos del 12 al 14 nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si yo no me asombro de las cosas que el Señor puede hacer, ¿acaso podré creer en lo que Él puede hacer en mi vida? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque tenderé a pensar que eso es fruto del azar, de la suerte, de mis fuerzas, que es fruto de cualquier cosa menos de Dios. Pero cuando yo estoy dispuesto a creer y asombrarme que Dios puede hacer determinadas cosas, como por ejemplo lo que estaba compartiendo nuestra hermana hoy, no tengo nada y sin embargo el Señor me permite ir y venir. El Señor me permite pagar y llegar a final de mes. O si no llego a final de mes, aún estoy vivo y respiro. Si no me asombro de esas cosas, no me asombraré de otras mucho más grandes. Si no me asombro de las cosas pequeñas que ocurren en mi vida y que son milagros del Señor, ¿cómo me podré asombrar? ¿Y cómo podré creer? ¿Y cómo podré andar en aquellas obras que el Señor ha preparado de antemano para que camine en ellas? No voy a caminar. No voy a caminar en esas obras. Ahora, cuidado. Porque aquí podemos tender a pensar de una forma triunfalista que si el Señor nos está diciendo que cosas mayores que Jesús haremos, nosotros realmente podremos hacer esas cosas. No se está refiriendo a cosas mayores en cuanto a que superen lo que Jesús hizo. Jesús no se refiere a mayores en el sentido de sensacionales, sino mayores en magnitud. Jesús dejaría una familia victoriosa y trabajadora que extendería su reino a más personas y lugares de lo que Jesús hizo alguna vez en su vida y ministerio. Esta promesa parece imposible, sin embargo, después del primer sermón de Pedro, hubo más convertidos que los que registra durante todo el ministerio de Jesús. ¿Por qué Pedro pudo predicar en la manera en que lo hizo y por qué se pudo convertir tanta gente? Porque Pedro hablaba de algo que le había asombrado. Si yo hoy te cuento, no, que Jesús resucitó, lo dice aquí, y bueno, pues ha resucitado y ya está, y pues somos salvos. ¿Qué asombro hay ahí? Cristo ha resucitado, hermano. Cristo ha vencido a la muerte, Cristo ha vencido al pecado y hoy somos libres en Él. Tenemos que tener un ardiente amor por su obra y tenemos que estar dispuestos a conocerla, a creerla, a gozarnos y a vivir en ella. Hoy no estamos muy asombrados por lo que veo. La traducción literal de mayores obras se refiere a mayores cosas. Y probablemente esto debe mantenerse. Las obras de los apóstoles después de la resurrección no fueron mayores en clase que las de Jesús, sino mayores en el ámbito de su influencia. Y ahí está la clave. Si yo creo en las obras del Señor Jesús y creo que yo puedo vivir en esas obras, trabajar en esas obras, caminar en esas obras, y le pido al Padre que me use, y le pido al Padre que todo lo que haga sea para gloria y honra suya, se podrá cumplir esta palabra en mi vida. De lo contrario, seguiré siendo alguien que ve a Jesús y su testimonio como algo bonito, algo hermoso, algo que me llena de alguna manera, pero ya está. Asómbrate. Él merece tu asombro. Él merece tu asombro. Cada día es un regalo de parte del Señor. Podemos ver en la narrativa de los hechos que hemos mencionado acerca de Pedro que hay muchos milagros de sanidad, pero el énfasis está en las poderosas obras de conversión. Tan solo el día de Pentecostés se agregaron más creyentes a la pequeña banda de creyentes que dejó Jesús que a lo largo de toda la vida terrenal de Cristo. Ahí vemos
un cumplimiento literal de las mayores obras que estos harán. ¿Quieres hacer grandes obras para el Señor? ¿Amén? ¿Quieres ver la obra del Señor en tu vida? ¿Quieres ver cómo esa obra asombra tu vida y asombra a los demás? Pues no dejes de gozarte y de maravillarte cada vez que lees el testimonio acerca de Jesús. No dejes de sorprenderte. No permitas que el conocimiento te lleve a perder el asombro de quién es Jesús y de su salvación para tu vida. Sus obras hablan de Él y nosotros debemos hablar de esas obras. Porque no es por obra que somos salvos, pero por sus obras somos salvos. Hermano, acostúmbrate a hablar de Jesús con asombro. Acostúmbrate a hablar de Jesús como alguien especial y no como un ser humano más. Que aunque fue ser humano, no dejó de ser Dios. Y recuerda que todo lo que hizo Él fue para que tú lo vieras, lo oyeras y lo compartieras con otros. Lo que Jesús hizo en tu vida no es para que te lo guardes, es para que te asombres, no para que te avergüences de lo que eras antes, sino para decirle al mundo, yo era así y me asombro, porque siendo así, Dios me amó y mandó a su Hijo en rescate por mí. Y ahora puedo decir que soy salvo y ahora puedo dar testimonio de cómo el Señor obró en mi vida. Yo me asombro de que el Señor me salvará aún en el vientre de mi madre. Y hay algunos que podrán decir que no tiene ningún asombro, que no es significativo, pero eso cambió mi vida y transformó mi vida, porque pude conocer a un Dios que guardó de mí antes de nacer. Y si Él lo hizo antes de nacer, ¿qué no hará después? Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Padre, pero también Él es mi amigo. Habla de ese amigo a los demás, como aquel que cada día ve algo nuevo, como aquel que cada día se asombra por algo especial, por darse cuenta de ese puzzle que se va completando y vas viendo esa obra completa. Señor, gracias por tu palabra. Señor, no permitas que caigamos, Señor, en esa realidad de la que estamos hablando. Queremos asombrarnos cada día de ti. Queremos, Señor, alegrarnos de todo lo que tú estás haciendo, Señor. Queremos maravillarnos contigo, Padre Santo, de todo lo que tú has hecho, de todo lo que tú haces y de todo lo que tú harás. Señor, ayúdanos a verte a ti cada día de nuestras vidas, a hablar de lo que tú estás haciendo en nosotros, testificar de todas y cada una de esas maravillas, dándote la gloria y la honra solamente a ti. Señor, que al llegar a casa podamos meditar en ello, que mañana al despertarnos podamos darte gracias por un nuevo día y sobre todo gozarnos de él y contar tus maravillas a otros, porque sabemos que tú eres Dios. Alabado seas, Padre Santo. Te bendecimos y te damos las gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.